de decirte Señor, Señor, pero no obedecer tu palabra, Señor. De decir Señor, Señor, y venir a la iglesia, pero no aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Padre, líbranos de la hipocresía, líbranos, Dios, del enemigo, líbranos de la tentación, Padre. Dios, gracias te damos, y todo esto lo oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Amén. Familia, muy buenos días. ¿Quién está animado el día de hoy? Amén. Hoy es increíble, y una de las cosas que más aprecio del servicio de hoy hasta ahora ha sido las buenas noticias. Un hombre literalmente fue dado una paliza, fue que dijo Camila, una paliza le dieron. ¿Por qué? Por seguir a Jesús. Y ellos dijeron algo que dijo Aymar, fue muy interesante, es que él no se enfocó, los hermanos le ayudaron a entender que la guerra no era física, no se trataba de la paliza que había recibido por parte de las personas que conocía, era una guerra espiritual la que estaba sucediendo detrás de todo esto. ¿Cómo tú responderías ante las situaciones difíciles de tu vida? ¿Cuál es tu tentación al ver que tu familia no está de acuerdo con tu decisión de seguir a Jesús? ¿Qué harías tú si las personas allá afuera te tratan mal? ¿Te vas a enfocar en esas personas o en qué te vas a enfocar? Vamos a ir a Segunda de Reyes para entender la diferencia entre un enfoque espiritual y un enfoque físico. Segunda de Reyes, para los que no saben, está después de Primera de Reyes. Espero que eso les sirva para guiarse. Y en Segunda de Reyes vamos a ver el ejemplo de un hombre que decidió enfocarse en lo que veía y otro hombre en lo que aún no podía ver con sus ojos físicos. En Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 13 dice así. El contexto es de un rey que quería capturar a Eliseo y quería encarcelarlo. Eliseo era un profeta, un hombre de Dios, y esto es lo que el rey mandó hacer para capturar a Eliseo. En 2 de Reyes 6, versículo 13, dice así: pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Este hombre había hecho todo lo posible. Esta vez Eliseo no se me va a escapar, ¿verdad? Y rodeó toda la ciudad donde estaba Eliseo, versículo 15. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Entonces acá el rey quería atrapar a Eliseo, ¿verdad? Y rodea la ciudad y el lugar donde él estaba. Pero por mala suerte, el primero que se levanta, el que madrugó, fue Giesi, que era su servidor, el servidor de Eliseo. Y lo primero que hace es ver a todos estos soldados que tenía al frente. ¿Cuál fue su respuesta? Se llenó de miedo, se llenó de temor, porque algo malo iba a pasar. Este hombre se estaba enfocando en lo que tenía al frente, y sí, podemos decir, tenía todo un ejército al frente de él, los iban a capturar, y él se sintió lleno de miedo. Pero vamos a ver cómo responde el hombre de Dios a lo que él dice. 16. No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Vemos acá que la historia termina, es que Dios le da ceguera a todo este ejército, y Eliseo los va y los saca a la ciudad, y ellos ni se dieron cuenta que estaba pasando. Pero acá lo que nos enseña esta escritura es que hay dos formas de ver la vida: de una manera mundana o de una manera espiritual. No hay más opciones. O tú ves la vida de una manera mundana, enfocándote en lo que tus ojos físicos te van a mostrar, o tú te enfocas en abrir tus ojos espirituales y realmente ver las cosas de manera espiritual.
Vemos acá el ejemplo de dos hombres que tenían la misma situación al frente, un ejército al frente de ellos, que la amenaza de ser capturados y ser encarcelados. Pero uno, lo único que pudo ver fue a los enemigos. El otro, lo único que pudo ver fue a la ayuda que estaba recibiendo de Dios. Hoy te voy a decir algo que es verdad, y espero que al final de esta prédica tú lo entiendas. Es que esto es una guerra espiritual. Y todo, absolutamente todo lo que pasa en tu vida es parte de esa guerra espiritual. Si aún crees que las cosas que pasan en tu vida son casualidad o simplemente el transcurso lógico de las cosas, te voy a decir algo, estás ciego espiritualmente. Porque todo lo que pasa en tu vida es parte de una batalla espiritual que está pasando ahora mismo alrededor de nosotros. Mi pregunta el día de hoy y el título de mi clase es: ¿están tus ojos abiertos? ¿Están tus ojos abiertos? Vemos acá que el problema de Jesse no era que era ciego físicamente. El problema es que lo único que hacía era ver con sus ojos, pero realmente estaba ciego espiritualmente. No estoy hablando de abrir tus ojos físicos. Estoy hablando de ¿qué? De abrir tus ojos espirituales. La pregunta es: ¿están abiertos tus ojos espirituales el día de hoy? Ese es el punto del día de hoy. ¿Cómo vas a ver tu vida? Porque solo hay dos opciones. O ves tu vida de una manera mundana y te llenas de miedo ante las dificultades y problemas de la vida, o abres tus ojos espirituales y entiendes que los que están contigo son mayores que los que están contra ti. Primer punto, abre tus ojos. Vamos a ir a Efesios 6. ¿Están conmigo, chicos? Veo algunos cerrando sus ojos físicos. Espero que estén abriendo sus ojos espirituales. A ver, Efesios 6. Efesios 6. Vamos a leer desde el versículo 10. Y a esta escritura la vamos a tocar mucho el día de hoy porque habla exactamente de la batalla espiritual. Primer punto, abre tus ojos. Efesios 6, versículo 10 dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas ¿de quién? Del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El que simplemente en su vida se enfoca en lo que están haciendo las personas está ciego espiritualmente. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Si aún crees que la persona que te ofendió durante el camino a casa es realmente el problema, estás ciego espiritualmente. Hay algo más profundo y realmente es Satanás detrás de todas las cosas malas que pasan en nuestra vida. Pero Dios tiene un plan porque Dios realmente las permite, amén. La batalla es espiritual y está muy claro, no es contra personas. Por eso los hermanos a este hombre las buenas noticias le dejaron entender: no es tu familia que te está golpeando el problema, es las trampas de Satanás en que tiene a tu familia. Ese era realmente el problema. La verdadera lucha es contra poderes, contra autoridades, potestades en un mundo que domina, en un mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas. Mi pregunta es: ¿están tus ojos abiertos el día de hoy? ¿Cómo sabes si tus ojos están abiertos o no? Bueno, eso depende de cómo mires las cosas y cómo respondas hacia todas las cosas en tu vida. Mi pregunta es: ¿cómo respondes tú cuando una persona te hiere? ¿Cuándo respondes cuando una persona te ofende? ¿Te enojas con la persona? ¿Comienzas a sentir amargura con la persona? ¿Amargura, celos, envidia? Todo esto son síntomas ¿de qué? De que estamos ciegos espiritualmente. Porque aún sigues culpando a la persona que te lo hizo y no entiendes que detrás de esto está Satanás, que trabajando por medio de él y su pecado. Todo es espiritual. Todo es espiritual. Entonces, ¿te enojas con la persona o llamas a la persona a recapacitar por lo que ha hecho? Vemos que el hombre mundano o la mujer que ve las cosas de una manera mundana se enfoca en la persona. Tú eres el culpable y yo me voy a enojar. Y yo me voy a dar el derecho de sentir cosas horribles
contra ti porque me estoy enfocando simplemente en lo que ven mis ojos físicos. El hombre espiritual, el hombre que tiene los ojos abiertos espiritualmente, entiende que no son las personas. El pecado de otras personas simplemente es Satanás trabajando por medio de ellas. Y muchas veces puede ser nuestro propio pecado. Pero un hombre espiritual hace que restaura a la persona, llama a la persona y le dice: men, o amigo, familiar, esto está pasando. ¿Están conmigo, chicos? Abre los ojos. Abrir los ojos, entender que el enemigo no es la persona que tienes al lado. Y ahorita vamos a hablar de realmente quién es el enemigo, pero ¿quién es el enemigo? Satanás. Y Satanás no es nada, no es alguien que nosotros tengamos que tener o realmente subestimar. Si tú subestimas a Satanás, realmente estás ciego espiritualmente también. Cuando te enfrentas a pruebas, cuando te enfrentas a dificultades en tu vida, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo sabes que tienes los ojos espirituales abiertos? Cuando estás pasando por persecución, cuando estás pasando por problemas, cuando cosas en tu vida pasan que no preveías que iban a pasar. ¿Te estresas? ¿Te desanimas? ¿Te llenas de ansiedad? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Esa es la consecuencia ¿de qué? De ver simplemente con tus ojos físicos y no espirituales. Cuando una persona ve las cosas de una manera espiritual en medio de las cosas difíciles, entiende que su única necesidad es Dios y que tiene que ir a Dios y buscarlo para que le deje entender la situación. La gente en el mundo, las personas que no son discípulos, son ignorantes a la guerra espiritual. Están ciegos a la guerra espiritual y siguen ¿qué? Siguen pensando que las cosas son simplemente casualidad de la vida. O no, la vida me está tratando mal. O no, simplemente eso tenía que pasar. Y se niegan a ver la guerra espiritual detrás de todo lo que está pasando. No pueden ver, no porque no tengan sus ojos físicos, sino porque tienen sus ojos espirituales cerrados. ¿Están conmigo, chicos? Vamos. Como te dije antes, todo, absolutamente todo lo que pasa en tu vida es parte de una guerra espiritual. El carro que no pasó a tiempo y te hizo sentir frustrado. Exacto. Y también ahí te ayuda a ver que es tu pecado por no salir temprano, ¿verdad? Dios todo es parte de una batalla espiritual que Dios está tratando de enseñarte. Pero nosotros ¿qué? Nosotros decimos: no, simplemente estuve de malas. No, simplemente estás siendo atacado y estás cayendo. Cuando te frustras por las cosas malas que te pasan, ¿por qué te frustras si estamos en una batalla espiritual y el enemigo no te va a dar tregua? La persona que te ofendió en la calle es parte de una batalla espiritual. No se trata de la persona, es parte de la guerra espiritual. Pero también, como son las cosas malas, también las cosas buenas. La persona que te invitó el día de hoy, eso no es simplemente una casualidad, no simplemente porque es mi familia, no simplemente porque me la encontré en ese lugar, en ese tiempo correcto, no. Todo es parte de una batalla espiritual y entre más tú entiendas esto, más vas a poder abrir los ojos y entender que no es solo lo que ves, sino lo que Dios te permite ver a través de los ojos espirituales. La mala noticia que recibiste esta semana, lo que no esperabas que pasó esta semana, todo es parte de una guerra espiritual. Pero muchos piensan que son casualidades de la vida. No existen las casualidades, no existen. Tampoco las cosas son simplemente el curso lógico de las cosas. No, el mundo, por más que quieras, no es siempre lógico. Porque el mundo no es solo algo físico, es algo espiritual. Y tú y yo tenemos que abrir los ojos, amén. Y desconocer la batalla espiritual, aunque quisiéramos muchos de nosotros, no te salva de ella. Lo que te hace es una víctima fácil de Satanás. Y ojalá dijéramos: ok, como no sé que hay una batalla espiritual, no me va a afectar a mí. Dile a eso a las personas que realmente están viviendo una guerra. No, voy a imaginarme que no hay guerra. No, eso no pasa. El no estar consciente de que hay una guerra espiritual no te va a hacer salvo, no te va a salvar de ella. Te va a ser un blanco fácil del peor enemigo de todos. Vamos a ir a Juan 10. Juan 10, muchos de nosotros conocemos historias de gente mala, ¿verdad? No se piensa en la persona más mala, y estas personas malas no se comparan nada con otras personas malas que hubo en la historia. No sé si ustedes han oído hablar de Stalin, el antiguo líder de la Unión Soviética. Este hombre era un hombre malvado que por medio de purgas, masacres y hambrunas
mató más de 25 millones de personas. Y consideraríamos que él es malo, ¿verdad? Bueno, Hitler, todos conocemos la historia de los nazis, ¿verdad? Para preservar su raza, lo que hizo, mató 6 millones de judíos. Y en total fueron 11 millones de personas. Pero lo peor de todo esto es que estas personas las consideraríamos malas, ¿verdad? Pero estas personas, si las uniéramos, no son nada comparado con el verdadero enemigo que tú y yo tenemos. En Juan 10, versículo 10 dice así. Juan 10, versículo 10 dice así. Juan 10:10 dice: el ladrón, o sea Satanás, no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás es el enemigo número 1 de nosotros. Y tú, al querer acercarte a Dios, te estás volviendo su enemigo número 1. Cuando tú no te acercas a Dios, lo que haces es ser aliado de Satanás. Cuando realmente no sigues la palabra de Dios, lo único que haces es aliarte con Satanás. Pero cuando tú decides tomar la decisión de seguir a Dios y su palabra, te vuelves blanco número 1 de Satanás. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la arma número 1 de Satanás, vamos a hablar más tarde, es la mentira. Lo que quiere hacer Satanás es que tú te creas una mentira, ya sea de ti mismo, ya sea de la persona que tienes al lado, ya sea de la vida. Su artimaña número 1 es la mentira. Y por medio de las mentiras, ¿qué comienza a hacer? A robarte la paz. Comienza a robarte la paz y no te sientes en paz. ¿Por qué? Porque estás ansioso, preocupado, hay celos. Y él, por medio de una mentira, porque lo que estás creyendo es mentira, te comienza a robar la paz. Y a medida que vas perdiendo tu paz, ¿qué comienzas a caer? Comienzas a caer en preocupaciones, en desánimos, en estrés, ¿verdad? Y poco a poco y lentamente, él te comienza a destruir emocional y mentalmente. Comienza a que ya no hay paz en mi vida. Y comienza a pensar, tal vez es mi culpa. Es algo malo está conmigo. O la vida está contra mí. Y comienza a matarte y a destruirte emocional y mentalmente. Y después de eso, comienza a ¿qué? A matar tu esperanza. De pronto yo no puedo salir de acá. De pronto es para siempre esto. De pronto es mi propósito quedarme acá. Y comienza a matar tu esperanza de que las cosas pueden cambiar. Y después de robar tu paz y matar tu esperanza, te lleva a una eternidad de sufrimiento, que es el infierno. Esto lo hace miles de veces al día Satanás. Satanás tiene billones de muertes acreditadas a él, más que cualquier cosa que cualquier ser humano haya podido realmente vivir. Este es nuestro enemigo. Eso es exactamente sus intenciones. Él quiere robar, matar y destruir. Y al final llevarte a una condenación eterna, una eternidad sin Dios. No sin antes haber destruido tu vida, no sin antes haber destruido tu autoestima, no sin antes haber destruido a tu familia. Mi pregunta es, ¿estás subestimando a Satanás? ¿Estás subestimando a Satanás? ¿Te has venido dando cuenta de lo que está realmente pasando en tu vida? De lo que realmente es el ataque de Satanás y lo que él quiere para hacerte caer en todas estas cosas? ¿O simplemente crees que son casualidades? ¿Sigues pensando que lo que pasa en tu vida son casualidades? Desconocer la guerra espiritual no te absuelve de ella. Desconocer simplemente te hace un blanco fácil de Satanás. Por eso, familia, tenemos tú y yo que empezar a abrir los ojos. Porque nada de lo que pasa es simplemente parte de este mundo terrenal. Todo es que parte de una batalla espiritual que estamos viviendo. Mi pregunta es, ¿qué tan abiertos están tus ojos el día de hoy? Porque puedes estar cometiendo dos errores. Primero que todo, no entender que la batalla es espiritual. O segundo, subestimando a tu enemigo. Muchos de nosotros nos creemos más inteligentes que a Satanás. No. Satanás es más inteligente que nosotros. Satanás es más fuerte que nosotros. Satanás tiene mucho más poder que nosotros. Es la realidad. Y entre más entiendas esto, más cerca vas a estar de Dios.
porque entiendes que el único más fuerte que Satanás es Dios mismo. Pero muchos de nosotros nos creemos que más fuertes que el enemigo. Vamos a ir a 2 Corintios, versículo 10. 2 Corintios, capítulo 10. Y vamos a entender otro error que podemos cometer en la guerra espiritual. Pero mi ánimo es, comienza a abrir los ojos. 2 Corintios 10 dice en el versículo 2: les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. El problema acá es que la iglesia en Corintios lo que estaba haciendo, estaba viendo las cosas de una manera física. Seguía a personas, seguía a personalidades en vez de enfocarse en el mensaje de la palabra. Estas personas habían cerrado sus ojos espirituales y comenzaron a ver a Pablo de una manera que física, meramente humana, sin entender que detrás de todo esto lo que realmente había era una guerra espiritual. Vamos a seguir leyendo en el versículo 3. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Acá les está diciendo Pablo a la iglesia: comiencen a abrir nuevamente sus ojos, porque aunque vivimos en el mundo, ya no libramos las batallas como el mundo. Aunque vivimos en él, ya vivimos, respondemos y tenemos armas espirituales. Las armas con que luchamos no son del mundo. Mi pregunta es: ¿cómo estás tú realmente lidiando con las cosas en tu vida? ¿Estás lidiando con las cosas en tu vida de una manera espiritual o de una manera carnal? Cuando has abierto tus ojos a la guerra espiritual, no hay forma de que puedas vivir de la misma manera. Y yo quiero animarte el día de hoy. ¿Cómo estás tú respondiendo ante las dificultades de tu vida? Ese es el punto de todo esto. ¿Te está alejando de Dios o te está acercando a Dios? ¿Te está creando enemistades contra tus hermanos o las personas allá afuera, o contra el enemigo? Muchas veces no sabemos cómo responder ante la batalla espiritual. Y muchos de nosotros, cuando pasamos por momentos difíciles, lo que hacemos es recurrir ¿a qué? A cosas del mundo. Ok, no tengo paz en mi corazón. Ok, lo que necesito es un masaje. O lo que necesito es ir a terapia. Y yo, no me malinterpreten, la terapia es buena. Yo soy psicólogo, gracias a Dios pude sacar mi carrera de psicología. Pero eso no te va a quitar, eso no te va a dar paz. La paz solo viene de Dios. La terapia te puede ayudar, formas de ¿qué? De distraer la mente, de engañar la mente, pero no realmente encontrar paz. Pero ¿a qué estás recurriendo tú en medio de la batalla espiritual? ¿Están conmigo, chicos? Si hoy te ves lidiando con las situaciones en tu vida como lo haría alguien que no conoce a Dios, sigue siendo parte del mundo. Seguimos siendo parte del mundo, si aunque viviendo en este mundo todavía no vives con un enfoque espiritual. En Santiago 4:19, no tienen que ir allá, pero dice así, Santiago 4:19: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. ¿Sabes quién también cree en Dios? Los demonios. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero hay personas que se llaman cristianas, que creen en Dios y ni siquiera tiemblan ante Dios. Que dicen que creen en Dios, pero su vida no luce nada. Dios no tiene ningún producto, no tiene ningún impacto en su vida. ¿Sabes qué es una persona que cree en Dios, pero no obedece a Dios? Es peor que un demonio. Esa es la realidad. La pregunta es: ¿tú eres realmente un cristiano? Muchos creemos que simplemente se trata de creer en Dios y ya estoy bien. Solo porque creo en Dios ya tengo una vida espiritual. No, al creer en Dios estás al mismo nivel de los demonios. La pregunta es: ¿qué te hace diferente a ellos? Lo que nos hace diferente a los demonios es que la obediencia, que realmente nos sometemos a Dios. Tenemos que abrir los ojos a la batalla espiritual. Realmente, familia, Dios en su palabra nos enseña un principio. Cuando las cosas van muy bien, tienes que esperar el ataque y las cosas se van a poner muy mal. Cuando las cosas van bien en tu vida,
celébralas y dale gloria a Dios, pero no te desenfoques de la batalla espiritual, porque algo malo, ¿por qué? Porque Satanás va a atacar. Vamos a ir a Hechos para entender un poco más de este principio. En Hechos 2. En Hechos 2, sí, muchos de ustedes saben, si no saben, en Hechos 2, pues el capítulo donde empieza la iglesia de Jesús, es donde 3,000 personas son bautizadas, ¿verdad? Y esto es increíble. Pero si ustedes se ponen a ver, ya en Hechos 4 dice, ahí se pueden guiar por los títulos, dice, en el capítulo 4, dice, Pedro y Juan ante el consejo. ¿Qué quiere decir? Que 2 capítulos después de que se inicia la iglesia, los discípulos comienzan a ser perseguidos por los religiosos y los comienzan a llevar a comparecer ante los jueces. Después, en Hechos 5, en Hechos 4 también nos damos cuenta, en el versículo 32, los creyentes dicen así: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. En este momento, ellos comienzan a compartir. Vemos acá, parte de la batalla espiritual, amén. Si te distraíste, estás cayendo en la trampa. Tienes que poder enfocarte más en la palabra de Dios y no en lo que pasa a tu alrededor, amén. Y puede sonar como chiste, pero no lo es. Nada pasa por casualidad. Entonces, vemos que en Hechos 4, los discípulos comienzan a enfocarse en qué, en unos, a darse unas cosas a los otros. Pero ¿qué pasa en Hechos 5? Satanás entra en el corazón de Ananías y Zafira y los hace ¿qué? Los hace caer en avaricia y caen muertos. ¿Después de qué? Después de algo increíble, cuando ellos están vendiendo sus posesiones, Satanás entra en los corazones de estos discípulos y caen muertos. En Hechos 6, vamos a leer versículo 7. Hechos 6, versículo 7 dice: y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Qué pasa después de todo esto? Todo esto empieza a pasar, pero la iglesia sigue creciendo. ¿Y qué pasa después de que leemos esto? Esteban es arrestado. Si estuviste la vez pasada, te das cuenta que no solo fue arrestado, él fue ¿qué? Él fue asesinado. Después de que todo va bien y la iglesia está creciendo, llega el primer mártir, el primer discípulo que lo ha matado. ¿Ven el patrón de lo que está sucediendo acá? En el número 8, la iglesia es perseguida y se tiene que esparcir. Familia, lo vemos incluso con Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, lo primero que hace es que irse al desierto a ser tentado por Satanás. Cada vez que algo bueno pasa, espera el contraataque, porque Satanás no se va a quedar quieto. Realmente, cada vez que había victorias, algo malo pasaba. Alguien era encarcelado, alguien era asesinado o persecución intensa empezaba. Y yo no quiero crear esa paranoia o que algo malo va a empezar, pero sí quiero entender que la batalla es espiritual. Y el no entender que la batalla espiritual existe no te hace ¿qué? No te hace no participante de la batalla. Lo que te hace es una presa fácil, un blanco fácil de Satanás. La iglesia acá en Lima llegó la semana pasada a 101 discípulos para Dios, amén. Es increíble. Pero adivina quién está bastante enojado: Satanás. Esta semana, más que en otras semanas en que he estado acá en Lima, he visto muchos ataques de Satanás. Y muchos de ustedes tal vez sepan, gloria a Dios, pero muchos de ustedes no saben también. Pero muchas cosas han pasado: persecución, accidentes, enfermedades, problemas. La batalla espiritual está sucediendo ahora, pero nosotros muchos todavía somos ciegos a lo que realmente está pasando. Esto que hemos llegado a 100 es una victoria para Dios, pero es una pérdida para Satanás. Pero Satanás no es de los que se queda de brazos cruzados sin hacer nada. Él va a atacar. La pregunta es: ¿estamos preparados? La pregunta es: ¿estás preparado? No podemos por ningún momento olvidar que la batalla es espiritual y que esas cosas difíciles que están pasando no son coincidencias y que Satanás no tiene escrúpulos.
Él quiere robar, matar y destruir. La pregunta es, ¿estás viendo con tus ojos espirituales? Hoy simplemente quiero advertirte, la batalla es espiritual. Y el negarnos a ver estas cosas no nos va a permitir realmente actuar de manera correcta. Pero simplemente podemos estar conscientes y uno no pelear como debemos pelear. Mi pregunta es, ¿quieres prepararte para pelear el día de hoy? ¿Quieres prepararte para pelear contra Satanás? Amén. Vamos a ver Mateo 16. Mateo 16. Esto es lo que Jesús dice de lo que iba a ser el reino de Dios, la iglesia, cada uno de nosotros en Mateo 16. Déjenme saber dónde estén ahí, familia. Mateo 16, esto es lo que dice Jesús acerca de lo que sería el reino de Dios. Vamos a leer en el versículo 18. Dice, en el 16, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es el lugar donde las puertas del reino de la muerte no prevalecerán? En la iglesia. La iglesia tiene que ser ese lugar donde la muerte, donde Satanás no tiene ningún poder. Pero muchos de nosotros seguimos ciegos espiritualmente. Este es el lugar. Si este es el lugar, este es el reino de Dios. Este lugar es la fortaleza de Dios. Este lugar es donde realmente podemos protegernos. Pero tenemos que darnos cuenta que tenemos que aprender a pelear. Por eso, mi segundo punto es: prepárate para pelear. Vamos a ir a Efesios 6. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. En Efesios 6, versículo 13, déjenme saber, hermanos, cuando estén ahí, por favor. Okay. Efesios 6, versículo 13 dice así. Bueno, vamos a leer desde el versículo 10. Y este va a ser nuestro último punto y vamos a profundizar en él. Dice, versículo 10: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Paremos ahí. ¿Qué dice? Dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Qué quiere decir? No son tus fuerzas. No somos más. Realmente tú y yo no somos más fuertes que Satanás. Por eso necesitamos fortalecernos con el gran poder del Señor. Si tú sigues creyendo que eres más inteligente y fuerte que Satanás, simplemente vas a caer. Vas a caer muy fácil. Por eso nos llama que fortalecernos con el gran poder del Señor. No se trata de ti, se trata de Dios. ¿Están conmigo, chicos? Dice el versículo 11: pónganse toda la armadura de Dios. Vamos a parar ahí. Pónganse toda la armadura de Dios. No dice pónganse parte de la armadura de Dios. Lo que vamos a leer ahorita es toda la armadura de Dios. Dice pónganse toda. Una persona que aún está ciego espiritualmente escoge qué partes de la armadura ponerse. Eso sería bastante insensato si realmente fueras fueras un soldado. Hoy no me voy a poner mi casco. Hoy no voy a llevar escudo. Eso es necio. Eso es bastante necio de tu parte. Es toda la armadura de Dios, ¿verdad? Pero dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Versículo 12: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Recuerda cuál es tu enemigo. 13: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Paremos ahí. ¿Qué es lo que dice? Para cuando llegue el día malo. ¿Qué quiere decir? No está diciendo por si llega el día malo. No, es cuando llegue el día malo. El día malo es una promesa. ¿Qué? El día malo va a llegar. La pregunta es, ¿estás preparado para el día malo? ¿Estás realmente preparado para el día malo? Porque no es si llega a pasar. No es un veremos. Es una certeza en nuestra vida. El día malo va a llegar.
El día cuando tengas que enfrentarte a una enfermedad. El día que tengas que enfrentarte con la muerte de alguien. El día que tengas que enfrentarte con un accidente. El día malo va a llegar. La pregunta es, ¿estás preparado para el día malo? ¿Estás fortalecido con el gran poder de Dios? ¿O sigues fortaleciéndote con palabras bonitas en tu mente? Tratando de automotivarte a ti mismo. Eso es basura. Eso no sirve. Lo que necesitas es el gran poder de Dios. Y vamos a leer cuál es la gran armadura de Dios, ¿verdad? Esta escritura es increíble. Dice, en el 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Acá nos está hablando de la armadura de Dios y vamos a hablar de cada una de ellas. Por lo tanto, prepárate el día de hoy. Prepárate para pelear. Pero antes de entrar a hablar de lo que es la armadura de Dios, vamos a hacer un pequeño curso de peleando la batalla 101, nivel novato. Primero, la armadura se pone completa, no incompleta. ¿Qué quiere decir? No vas a escoger qué ponerte. Hoy no voy a llevar mi espada, necio. Hoy no voy a llevar ¿qué? Mi calzado, necio. Realmente es toda la armadura de Dios, no una parte. Pregúntale a cualquier soldado, a cualquier guerrero, no se pone ciertas partes, se pone toda la armadura. Muchos de nosotros queremos escoger qué ponernos hoy. Necedad o ceguera espiritual. Segundo, entre más rápido te pongas la armadura mejor. ¿Qué quiero decir? Un guerrero no se va a la guerra y cuando llega de la guerra se pone la armadura. ¿Qué? No, la armadura se tiene que poner lo más rápido posible. O sea, iniciando tu día. Imagínate un guerrero que tiene que salir a la guerra, ¿verdad? Y sale en ropa interior. Y llega todo molido de la guerra y después llega a su casa. Ok, ahora sí me pongo la armadura y se echa a dormir. No, eso es necio, ¿verdad? Eso es insensato. Peleando la batalla a nivel 101, nivel novato, nos la ponemos lo más rápido posible para ir a enfrentar la batalla. ¿Están conmigo, chicos? Es toda la armadura, no solo una parte de la armadura. Es al principio de la batalla, no al final de la batalla que te la pones, amén. Ahora sí, la armadura de Dios. ¿Cuál es la primera cosa que viene? El cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es increíble y muchos han dicho, esta es la palabra de Dios. No, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, pero esa es la espada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el cinturón de la verdad? Bueno, la verdad es lo que tú y yo realmente estamos diciendo todos los días. La honestidad de cada uno de nosotros. ¿Qué tan sincero eres tú en tu día a día? Vamos a ver una escritura que nos va a ayudar a entenderlo un poco más en Juan 8. La verdad, sí, es la palabra de Dios, pero la verdad es qué tan sincero eres tú, qué tan honesto, qué tanta verdad hay en tu boca, en tu vivir día a día. En Juan 8, vemos en versículo 42, y el título es Los hijos del diablo. Dice, Juan 8, versículo 42 dice, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Recordemos la arma número 1 de Satanás, la mentira. Él es el padre de la mentira. Entonces, ¿cuál es nuestra arma número 1? La verdad. Siempre hablar con la verdad. Ese es el cinturón, Señor, el cinturón de la verdad. Siempre estar hablando la verdad. Y yo sé, la verdad a veces duele, ¿verdad? La verdad a veces puede ser incómoda,
pero la verdad es parte de la armadura de Dios. Muchos de nosotros dejamos de decir la verdad por miedo. ¿Y qué? Se te comienzan a caer los pantalones, porque es el cinturón, ¿verdad? Vemos acá que ¿qué? Muchos de nosotros decimos mentiras y comenzamos ¿a qué? A demostrar de quién somos hijos, ¿verdad? De Satanás. En nuestra boca, en nuestro sentir siempre tiene que estar la verdad, por más difícil que sea. Es como cuando ves a un hermano y tiene un moco, ¿verdad? Es como, bro, tienes bro. Sí, tienes que decir la verdad, bro, tienes algo en tu nariz. A veces es incómoda, pero ¿qué? Es parte de ¿qué? De estar armados con la verdad. ¿Están conmigo, chicos? La verdad es algo que siempre tiene que haber en nuestra boca. Algo que a mí me indigna y me causa mucha tristeza es un discípulo de Jesús que miente. Un discípulo de Jesús que dice mentiras o que oculta la verdad. Es contradictorio. No puede haber una cosa así. Un discípulo mentiroso no es un discípulo. Es un hijo de Satanás, según la Escritura. Entonces tiene que haber verdadera honestidad, tiene que haber verdad en nuestra boca siempre y ponernos el cinturón. ¿Están conmigo, chicos? Un hombre y una mujer que dice la verdad es un hombre con pantalones. Porque necesitas algo que sostenga tus pantalones, ¿verdad? El cinturón de la verdad. ¿Pero qué? Pierdes tus pantalones y empiezas a ser mentiroso. Un hombre sin pantalones, un hombre mentiroso. La pregunta es, ¿qué tantos pantalones tienes tú como hombre el día de hoy? ¿Están conmigo, chicos? Decir siempre la verdad es parte de nuestra armadura. ¿Están conmigo, chicos? ¿Cuál es la segunda parte? La coraza de justicia, ¿verdad? La coraza de justicia. Y yo me imagino a alguien poniéndose la coraza sintiéndose así. Y muchos creerían que la justicia viene de no pecar. No, eso es mentira. Todos pecamos. Si nos visitas el día de hoy, adivina acá. Te está hablando un pecador, amén. Pero la justicia no viene de no pecar, porque el único que no peca es Dios, ¿verdad? Ahora, si tú dices que no pecas, no eres Dios, eres mentiroso, según la Biblia, ¿verdad? Pero la justicia no viene de no pecar, la justicia viene de responder de una manera que justa ante el pecado. ¿Qué quiero decir? Cuando pecas, ¿cómo estás actuando después de pecar? Justicia es responder de manera espiritual ante los ojos de Dios. Cuando pecamos, respondemos de una manera justa, que es con arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Nos vamos a Dios en oración, porque entendemos que hemos pecado simplemente contra Él. Pero después de eso, buscamos entender por qué hemos pecado. Dios, ¿por qué llegué a este lugar? Que no fue suficiente, que no entendí, que mentira me creí de Satanás. Y comienzas a meditar en qué, cuál ha sido tu punto débil. Y después entiendes que Jesús ya pagó por todo eso. La culpa no es parte de ¿qué? La justicia. Sí, tienes que sentir tu pecado, pero la culpa es parte de ¿qué? No es parte de ser justo. Y después, cuando entiendes que Jesús ya pagó por eso, vas y confiesas tu pecado con toda libertad. ¿Por qué qué? Porque quieres recibir la sanación de confesar tus pecados. ¿Están conmigo, chicos? No podemos buscar la justicia en no pecar, porque no es posible no pecar. Una cosa es vivir en el pecado, y eso ya es otra cosa muy diferente. No puedes ser un discípulo si vives en pecado. ¿Están conmigo, chicos? Tercer elemento de la armadura de Dios. ¿Recuerdan cuál es? Bueno, vamos a Efesios. No me crean a mí. En Efesios 6, versículo 12 dice, versículo 14, manténganse firmes, ceñidos por el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. ¿Cuál es el evangelio de la paz? La Biblia. ¿Qué es proclamar? Hablar. ¿Qué quiere decir? Compartir tu fe todos los días. Estar dispuesto a compartir tu fe todos los días. Y esto es un tema muy interesante, porque muchos de nosotros salimos de la casa sin zapatos. Muchos de nosotros empezamos nuestro día no creyendo que vamos a compartir nuestra fe. Eso se llama simplemente ceguera espiritual, o se llama ¿qué? Inmadurez espiritual. Si no estamos compartiendo nuestra fe todos los días, no tenemos no tenemos la armadura puesta completa, y simplemente te haces presa fácil de Satanás. Yo realmente quiero retar a toda la iglesia de Lima, porque sé que muchos discípulos están haciendo esto. Están compartiendo todos los días, pero muchos no están compartiendo la fe todos los días.
No es simplemente si tú crees que compartir la fe es simplemente porque te lo dice el líder, lo que estás ciego espiritualmente. Compartir la fe todos los días es parte de ¿qué? De la armadura espiritual de Dios. Si tú sigues pensando, lo tengo que hacer porque me lo dice mi líder, simplemente sigues viendo al hombre y no las cosas espiritualmente hablando. Hoy yo quiero llamar al arrepentimiento a todas las personas. No, si no visitas el día de hoy, no tienes que hacerlo. ¿Sí? Y sabes cómo ser salvo y aún no estás tomando la decisión, necesitas arrepentirte el día de hoy. Estás jugando a ser necio y a qué? A no ver las cosas de una manera espiritual. Necesitas arrepentirte. Porque estás al mismo nivel que los demonios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Tienes que empezar a tomar decisiones acerca de tu salvación, porque al final es lo más importante, sobre todas las cosas, tu salvación. Si nos visitas el día de hoy yo quiero animarte a que entiendas qué es ser salvo. Entiendas qué realmente dice Jesús, que es un discípulo. En conclusión, chicos, familia e invitados, mi pregunta es, ¿están tus ojos abiertos? ¿Están tus ojos abiertos el día de hoy? ¿Te estás dando cuenta de que eres parte de una batalla espiritual? ¿O sigues viendo la vida con tus ojos físicos? Hoy yo quiero animarte con el primer punto. Abre los ojos. Abre los ojos. Todo lo que pasa es consecuencia de una batalla espiritual que estamos viviendo el día de hoy. La pregunta es, ¿cómo estás viendo las cosas que te pasan día a día? La pregunta es, ¿a quién estás culpando de las cosas que te pasan día a día? Y tercero, ¿cómo estás respondiendo ante esas cosas que te están pasando día a día? Todo es espiritual y el enemigo es Satanás. Hoy también pudimos ver cómo empezar ¿a qué? A protegernos y a empezar no simplemente a protegernos, sino empezar a pelear, y es con la armadura de Dios, ¿verdad? Ceñidos con el cinturón, ¿de qué? De la verdad. Con la coraza de justicia, ¿verdad? Calzados, ¿con qué? Con ese disposición de proclamar el evangelio todos los días. ¿Con qué? Con el escudo de la fe, con la espada de Dios, que es la palabra de Dios, y ¿qué? Con el casco de la salvación. Familia, vamos a pelear esta batalla y que para Dios sea toda la gloria. Amén.